artistas, otra semana más. Hoy os traigo el book tag de los árboles. Es un book tag precioso que realizó Katy del canal Remanso de Lectura. Fui nominada por ella. Si no habéis visto su book tag, bueno, voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Katy es bióloga y además es una lectora de esas que tienen que estar en la parte alta del podium, y bueno, pues creó este book tag originalísimo y hoy pues os traigo mi versión. En este book tag donde os voy a recomendar 3 obras muy significativas y bueno, para todos los seguidores del canal, desde aquí y ahora ya digo que si no habéis leído alguna de estas 3 obras, no podéis perder el tiempo, tenéis que poneros con ellas porque son como 3 pilares, 3 obras fundamentales para conocer temas que nos van a nutrir muchísimo y que nos van a dar una nueva visión y una nueva perspectiva. A su vez, para desarrollar la reseña de cada una de estas obras asociadas a un árbol diferente, también vais a conocer un poquito más de mí. Eso sí, antes de empezar, de comenzar, bueno, pues en el vídeo pasado realicé el sorteo por mi cumpleaños de 3 obras de ellas y bueno, pues en el vídeo de cumpleaños os enseñé regalitos, novelas, libros que me había autorregalado por la celebración de mi cumple, y hoy os traigo pues 3 regalitos más que no os enseñé porque me los hicieron después de ese vídeo, pero que me apetece enseñaros. Mirad qué bonita libreta de uno de los cuadros del pintor que tanto me gusta, Joaquín Sorolla. Mirad qué preciosidad, ¿eh? Bueno, es una libretilla pequeña, es un detalle preciosísimo que, bueno, le encontraré cualquier uso porque es que es preciosa. Después ya lo subí la imagen de estas 2 obras a Instagram. Por un lado, la novela Una madre de Alejandro Palomas. No he leído nada, absolutamente nada de este autor, pero todo el que ha leído Una madre ha quedado enamorado. Así que esta novela que me regaló mi amiga Yasmín, que estoy súper contenta, me hizo muchísima ilusión, la leeré prontito. Y pues un libro de poemas que se titula Otras maneras de usar la boca, de Rupi Kaur, traducción Elvira Sastre. Y en la contraportada, es de Seix Barral, dice: aquí está el viaje en el que sobrevivo gracias a la poesía. Aquí están la sangre, el sudor, las lágrimas de 21 años. Aquí está mi corazón, en tus manos. Aquí están el daño, el amor, la ruptura, la cura. Bueno, pues ya os contaré qué tal. Creo que lleva alguna ilustración, sí. Llevan así dibujitos, algunas ilustraciones como si fueran hechas a lápiz. Bueno, y ahora sí, ya voy con el book tag de los árboles. Bien, voy a traeros 3 árboles que para mí son muy significativos y representativos de lo que yo soy. En primer lugar, os voy a decir el nombre científico, que lo tengo ahí apuntado, luego os diré el nombre con el que todos conocemos este árbol y el por qué es tan significativo para mí. Os traigo en primer lugar el Citrus sinensis, lo que todo el mundo conoce por naranjo. Bueno, ¿por qué es tan importante para mí los naranjos? Bueno, porque yo soy valenciana, el árbol característico de la comunidad valenciana es el naranjo. La naranja, todo el mundo lo sabe, la mejor naranja es la naranja valenciana, y bueno, pues aquí no hay
uno va por la carretera, y lo que hay, lo que nos rodea, nuestro decorado, pues son campos y campos de naranjas, entre otros cultivos, porque para quien no lo sepa, Valencia siempre ha sido una tierra donde la huerta valenciana era, bueno, pues lo que caracterizaba nuestro entorno. Pues aquí se ha cultivado y todavía se sigue cultivando, bueno, pues tomates. Ahora se cultiva mucho el caqui, el pérsimo, que es algo más bien reciente, pero bueno, el árbol valenciano por excelencia es el naranjo. El naranjo, como sabéis, es un árbol frutal del género Citrus, que forma parte de la familia de las rutáceas, que esto sí que me lo he apuntado. Bueno, pues se trata de un árbol de un tamaño mediano, es de hoja perenne, es una copa más bien grande, y normalmente la forma que adquiere la copa es una forma redondeada. Sus flores son unas florecillas blancas muy aromáticas, llamadas azahar. La flor del azahar nacen como aisladas en racimitos y son sumamente, como digo, fragantes, ¿no? Tienen un olor maravilloso. Su fruto, lógicamente, el fruto del naranjo es la naranja. Normalmente es un fruto dulce, muy jugoso, muy zumoso. El tronco es un tronco cilíndrico, es verdoso al principio y luego toma un tono como más grisáceo. Las ramas aparecen aproximadamente a 1 metro del suelo, poco más o menos. Puede reproducirse por germinación de una semilla, por trasplante de una estaca o por acodo, que esto significa partiendo de una raíz. Bueno, es susceptible a las heladas, por eso las heladas incluso pueden acabar con el fruto, pero también con el propio árbol. Por eso se desaconseja un cultivo por encima de los 250 metros del nivel del mar. Aquí en Valencia pues estamos al nivel del mar y bueno, pues tenemos unas temperaturas bastante cálidas, incluso en invierno. Libro número 1. Bueno, pues por el jugo que tiene el fruto del naranjo, he elegido la premisa: libro jugoso e interesante por su contenido. No podía traer otro libro que el que traigo. Dudé, pero os traigo la biografía de Emilia Pardo Bazán, escrita por la valenciana Isabel Burdiel. Es una biografía extensísima, son más de 700 hojas, más de 700 páginas. Estuve dudando entre esta biografía y la autobiografía de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Pero lo que me hizo decantarme por Emilia Pardo Bazán es que la autobiografía de Stefan Zweig es quizás algo contenida a nivel personal. Sí que habla mucho del momento histórico de Europa, del momento político, pero ahonda poco o nada en su vida personal. Entonces, os traigo esta biografía, que aquellos que no la hayan leído, atreveros, porque vais a descubrir a Emilia Pardo Bazán. Nació en La Coruña en el año 1851 y murió en Madrid en el año 1921. Emilia Pardo Bazán, condesa, novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, conferenciante española, dramaturga, editora, traductora, introductora del naturalismo aquí en España, precursora de los derechos de la mujer, del feminismo. Bueno, yo creo que Emilia Pardo Bazán se dejó poco o nada por hacer en su vida, en su existencia. La biografía es una biografía poderosísima. La autora Isabel Burdiel
ha hecho un trabajo que roza la excelencia. Bueno, pues empieza con una especie de árbol genealógico donde, bueno, nos va diciendo los antepasados de Emilia Pardo Bazán hasta llegar a ella. Fue hija de una familia gallega noble y muy pudiente. Sus padres estaban convencidos sobre el derecho de la mujer y así educaron a Emilia, proporcionándole la mejor educación y fomentando el amor por la literatura. En la biblioteca familiar había libros como la Ilíada, el Quijote y la Biblia. Hecho poco habitual porque aquí, a través de esta biografía, descubrimos que la Biblia no era una obra al que las mujeres tuvieran acceso. Era muy extraño que una mujer pudiera leer la Biblia. A los 9 años, Emilia Pardo Bazán ya mostró muchísimo interés por la lectura, al poco por la escritura. Tuvo en Madrid, asistió a un colegio francés y luego su educación fue a través de instructores en su casa, de instructores privados, particulares. Se casó a los 16 años con José Quiroga y al principio el matrimonio viajó muchísimo con los padres de Emilia Pardo Bazán por toda España, por Europa. Tuvieron 3 hijos. Y al final Emilia decidió separarse de su marido porque se negó en rotundo a renunciar a su profesión. Antepuso su desarrollo como mujer y como profesional a todo lo demás. Reclamó algo inusual, que era una mujer reclamar los derechos de autor, y una correcta regulación de estos beneficios. Introdujo el naturalismo aquí en España, recibió críticas por todas partes. Decían que escribía como los hombres, que escribir era cosa de hombres, que ella era un marimacho, que estaba metiendo las narices donde no debía hacerlo. Y bueno, aquí aparece una figura detestable y que me produce como alergia, ¿no? Y es la figura de Clarín, que es del escritor, que se convirtió en la fusta, en el verdugo de una mujer que lo único que pretendió fue desarrollarse y demostrar al mundo de lo que era capaz. Fue además conferenciante de la literatura rusa, escribió poesía, escribió novela, escribió teatro, escribió también un libro de cocina que se tituló La cocina española antigua y fue además la primera mujer en ser socia en el Ateneo de Madrid. Denunció también algo que ella consideró y era la necesidad de que España se europeizase, es decir, entendía que España estaba muy atrasada y necesitaba engancharse al mundo europeo, engancharse en esa dinámica curiosa y de cultura que el resto de países, los países vecinos, pues ya encabezaban con una diligencia y con muchísima ansia. Además, algo pues muy controvertido al traer ella el naturalismo francés, algo que estaba considerado incluso como deshonroso, pornográfico, algo que bueno, pues no era propio de una dama, de una mujer. Pues fue rechazada, insultada, en fin. Se metió en camisas de 11 varas. Habló, además, y se posicionó políticamente. Además, a la muerte de sus padres, con la herencia y con ese afán reformador que siempre tuvo la autora, creó una revista de pensamiento social y político escrita y financiada por ella, que se llamó
el nuevo teatro crítico. Se definía como feminista radical, abanderaba los derechos de la mujer y dedicó su vida y su obra a este asunto. Consideró que la igualdad entre hombres y mujeres, además de necesaria, era posible. Habló de la violencia ejercida por parte del hombre hacia la mujer, algo que era impensable en aquellos años. Ella enjugó su voz y se lanzó con valentía. Habló de la necesidad de educación y de formación para la mujer, y no la doma y el adoctrinamiento, que era lo que sí existía, pues era lo que existía en ese momento. Tuvo una relación amorosa con el escritor Benito Pérez Galdós. Hay correo entre ambos, un correo erótico, un correo sentimental, un correo muy jugoso e interesante. E incluso a lo largo de la biografía vemos cómo ella reconoce que tuvo varias relaciones amorosas, sentimentales a la vez. Eso sí, la maravillosa biografía escrita por Isabel Bourdieu destripa toda la obra de Emilia Pardo Bazán. Por lo tanto, acceder a ella, si os parece, los que ya habéis leído la obra de Emilia Pardo Bazán, o, como fue mi caso, aquellos a los que no les importe que, bueno, pues algunas de las obras de Emilia Pardo Bazán queden completamente destripadas. Y con esto concluyo. Recomendadísima esta biografía, porque vais a descubrir un personaje, una artista, una mujer inigualable. Segundo árbol que os traigo en este book tag, muy unido a mi persona. Os voy a decir el nombre técnico: Olea europea, y bueno, pues es el árbol que todos conocemos como olivo. ¿Por qué está tan vinculado a mí este árbol longevo y de tronco tan retorcido? Bueno, mi padre es de Jaén. En Jaén, cuando uno llega al término de esta ciudad, a toda su provincia, el paisaje es un manto inacabable de olivos. Además, hace 5 años, ahora en mayo, hará 5 años que me casé por segunda vez en Jaén. Fue una boda preciosa, una boda andaluza. Bueno, pues tengo un recuerdo precioso con caballos, con un carro, con toda la familia y amigos, en fin, fue algo maravilloso. Y aquí tengo tatuada una rama de olivo con la fecha de la boda. No sé si se verá por aquí, voy a acercarlo, no sé si se verá. Bueno, esta es la hoja del olivo, esto es una ramita. Bien, como digo, el olivo es un árbol longevo, puede alcanzar hasta los 15 metros de altura, tiene una copa muy ancha, tiene un tronco muy grueso y es como de aspecto retorcido. Su corteza está como finamente fisurada, de un color gris plateado, ¿no? Con un tono así envejecido. El fruto es la aceituna o la oliva. Es un fruto oleoso de entre 1 centímetro y 3 centímetros y medio, de largo, verde al principio, y que precisa aproximadamente de medio año para coger su madurez, y bueno, pues esto le otorga como un color negro morado. Su periodo de floración sucede entre mayo y julio, y su periodo de fructificación ocurre en torno a septiembre. Y en Jaén, pues la aceituna se recoge normalmente diciembre, finales de noviembre, diciembre, enero. En ese periodo es el periodo de recogida del fruto.
lógicamente se obtiene el aceite. Jaén produce un aceite probablemente el mejor aceite del mundo. Es un aceite al cual tenemos la fortuna de poder acceder a un precio no muy elevado por la cercanía y, en fin, somos afortunados al poder consumir este aceite tan maravilloso. Y es muy apreciado, lógicamente, en la gastronomía. El aceite de oliva virgen puro, el de la primera prensa, maravilloso. Y, bueno, libro, como el olivo, que es un árbol longevo, es un árbol que dura siglos. Os traigo libro que sea un clásico imprescindible. Y os traigo un libro que algunos pueden decir, bueno, clásico, clásico, pues porque hay gente que considera que un libro pasa a convertirse en un clásico cuando ha alcanzado ya los 100 años o más de edad, pero yo os traigo, bueno, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que fue publicado en el año 1960, es la única novela de la autora que tuvo reconocimiento, porque si no recuerdo mal, a los muchos años escribió otra novela, pero nada que ver con el revuelo y el interés que levantó Matar a un ruiseñor. Además, obtuvo el premio Pulitzer al año siguiente, y la autora tardó 2 años en escribir esta maravillosa historia. Bueno, Harper Lee conoció las desigualdades sociales, conoció el racismo en su infancia, y estos elementos pues los desarrolla en esta historia, en esta novela. Una singular amistad además la unió a Truman Capote, al escritor. De hecho, Drill, uno de los personajes de la novela, dicen pues que está basada en la figura de Truman Capote. La protagonista, Scout Fitch, es una niña de 6 años que vive en un pueblo imaginario de Alabama en el periodo de la Gran Depresión. Ella es la protagonista principal junto a su hermano Jem y al amiguito, a Adri. Bueno, Scout es una niña muy despierta, es una niña muy inteligente y es una niña que no va a perder detalle de todo su entorno, y a través de sus ojos pues vamos a ver el mundo que ella quiere enseñarnos. En un momento de la historia donde los negros empiezan a reclamar su lugar en la sociedad, un digno lugar, como es lógico, bueno, pues los blancos tensan la cuerda y bueno, alimentan el racismo de forma sistemática. Esta historia, esta novela, trata temas polémicos como el abuso sexual, la pérdida de la inocencia a través de Scout, el personaje principal, la desigualdad racial y también la dignidad de la mujer. Por otro lado, tenemos al padre de Scout, Atticus, es un abogado al que le asignan la defensa, en un caso, en un proceso judicial, le asignan la defensa de un negro acusado de violar a una blanca. El hombre acepta este caso y esto genera un revuelo en toda la comunidad. Esto genera ataques hacia el padre y hacia los niños porque no están conformes con que el abogado defienda a un hombre negro. Además, otro de los personajes importantísimos en esta novela es Calpurnia, que es la señora que trabaja en la casa de Atticus y sus hijos como cocinera y como asistente. Es una mujer negra, rotunda, y es una mujer muy importante para el núcleo familiar. Otro personaje importante es Bob Radley, es un vecino misterioso que alimenta la curiosidad de los niños, entre otros motivos porque nadie en el pueblo quiere hablar de él, porque solamente sale por las noches y los niños andan detrás queriendo indagar y descubrir qué misterio es este
que cae o que recae sobre la cabeza de este señor tan extraño. La chispa de toda la historia, la luz, asoma cuando Scout descubre que hay mundo y necesidades fuera de sus travesuras y de la manzana de su barrio, de su entorno más cercano. Matar a un ruiseñor para mí se convirtió en una historia vibrante, en una mezcla de distintas tramas interesantísimas. Es una obra crítica, comprometida, y es una obra que nace en un periodo tan necesario, en un periodo donde era imprescindible estirar de la manta y descubrir tantísimas necesidades de cambio, de aceptación, de tolerancia, de que ya está bien. Todos somos absolutamente iguales y todos podemos aportar. Es una obra maravillosa. El personaje de la niña es excelente, pero el personaje del padre es entrañable cuando nos da la explicación del ruiseñor, ¿no? de por qué el título a esta historia. Además fue llevada al cine en el año 62, protagonizada por Gregory Peck, ese hombre inmenso, altísimo, portentoso, que interpreta al abogado con esa fuerza, con esa garra, ese hombre que no desvanece jamás, ese hombre que abraza a sus hijos y les ofrece consuelo en todo momento. La película es en blanco y negro, pero a mí me dejó un sabor maravilloso. De hecho, incluso puede que la vuelva a ver ahora que he estado refrescando lo bonita que me resultó, bueno, qué calidad, tanto la novela como la película. Desde aquí recomiendo la novela y recomiendo la película porque la interpretación de Gregory Peck es brillante. Y recomiendo la historia porque es una historia, pues una historia bellísima y muy necesaria, y con la que vais a disfrutar si no habéis leído Matar a un ruiseñor, corriendo porque ya es tiempo. Y tercer y último árbol que os traigo, el nombre científico es Ficus carica, pues el árbol que todos conocemos como higuera. ¿Por qué traigo este árbol y qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver conmigo mucho porque cuando yo era pequeñita, muchos de los veranos los pasábamos en el pueblo de mi madre. Era un pueblo en la Sierra Granadina, un pueblo minero, y allí teníamos una casita en una barriada preciosa, y la casita tenía un patio en la parte de atrás, y en ese patio, había una higuera hermosísima que daba unos frutos dulcísimos y que a mí, por cierto, me encanta, tanto las brevas, que es como el primer fruto que lanza el árbol, y luego 2 o 3 meses después los higos, bueno, a mí me encantan. Y sobre todo me deleitaba muchísimo el aroma de la higuera y su fruto, ese aroma dulzón. Bueno, para los que no conozcan, la higuera es un árbol de porte más bien bajo, su altura máxima oscila entre los 7 y 8 metros, la copa es muy abierta debido pues, a que tiene a su profusa ramificación. A menudo la ramificación surge casi a ras del suelo, a muy poquita distancia del suelo. La corteza es más bien lisa y así como de un color grisáceo. La higuera es originaria de Asia sudoccidental, pero ahora crece pues espontáneamente por toda la zona mediterránea y en otras muchas regiones, porque ya digo, en Andalucía, en Granada, en un pueblito concretamente de la sierra, pues teníamos una higuera esplendorosa y maravillosa. Bueno, algunas higueras dan llamadas bíferas, pues dan 2 cosechas, producen 2 cosechas al año hacia finales de la primavera, las brevas, que son de un tamaño mayor
que los higos, y a finales de verano o principios de otoño, pues dan el fruto, pues dan los higos. Y bueno, pues tienen un dulzor inigualable. Precisamente por su dulzor os traigo el tercer libro con la premisa, un libro con una historia dulce y tierna. Os traigo La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro. Si no habéis leído a José Luis Sampedro, es uno de los autores que no podéis dejarlos perder. Es que hay que buscar a José Luis Sampedro y leer algo de él. Si queréis algo dulce y tierno, La sonrisa etrusca. José Luis Sampedro nació en el año 1917 y murió en el año 2013, concretamente el 8 de abril, el día de mi cumpleaños. Cuando yo cumplí 33 años, desafortunadamente falleció José Luis Sampedro. Dedicó parte de su vida o toda su vida a dar forma a esas ideas que nacían en su interior. Él decía que sin libertad lo que vivo no es mi vida, sino la vida que me impone. Tuvo frases como: hazte quien eres, sin doblegarte, sin hundirte, sin ceder. Para vivir hay que ser libre. Para ser libre hay que tener el pensamiento libre. Y para tener el pensamiento libre hay que educarse. Otra de sus frases era la siguiente: poner el dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe. Además, José Luis Sampedro fue miembro de la Real Academia de la Lengua, donde ocupaba la silla F. Denunciaba las desigualdades y los extremismos, defendiendo la tolerancia como base esencial de la convivencia. De hecho, decía: no hay convivencia sin tolerancia mutua. Bueno, La sonrisa etrusca la escribió en el año 1985 y relata pues la llegada de un señor mayor, de un abuelito, a casa de su hijo en Milán, porque tiene que someterse a una serie de pruebas médicas. Y así, medio refunfuñando y enfadado con las circunstancias de la vida, llega a casa de su hijo y a casa de su nuera. El señor se llama Salvatore Ronconi. El abuelo, como digo, es un hombre rudo, es un señor de campo, es un señor venido del sur de Italia, de allí, de un lugar recóndito, con una añeja y brusca forma de ser, de ver la vida, para nada cercana ni próxima a los estándares del momento, a los estándares actuales. Pero al llegar a casa de su hijo y su nuera, conoce a su nieto de un añito, de pocos meses o un añito, ahora no recuerdo exactamente, y esto hace que se desate pues una ternura desconocida e inimaginable en el interior de este anciano. Para conseguir esta transformación es necesario por parte del autor tener un grandísimo conocimiento del ser humano. Los que acudáis a esta historia lo vais a comprender enseguida, desde las primeras páginas. Una gran sensibilidad, por supuestísimo, y una inmejorable capacidad y comprensión sobre el amor. De verdad que es una obra que cuando alguien me dice que no la ha leído, me echo las manos a la cabeza y digo: por favor, ir a la biblioteca, comprarla en una librería, conseguir de la forma que sea La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro, porque merece muchísimo la pena. Y para prueba y para muestra un botón, voy a leeros un fragmento de esta novela, que en su momento me gustó mucho y que tenía aquí anotado. Mirad qué belleza. Dice así: y a las mujeres, tratar a las mujeres, eso vendrá después, es más difícil. Yo me creía un maestro y que con darles gusto iban ya bien despachadas. Eso no cuesta nada, al contrario, pero resulta que no. Me hubiesen dado mucho más si yo hubiera sabido.
la misma Dunca, no podrás conocerla. Qué ojazos de miel, con chispitas verdes, que unas veces se veían y otras no, según estaba ella. Bueno, yo tampoco la conocí, ahora lo pienso. Pero al fin he aprendido, con Hortensia, es la que sabe, la que vale, más que ninguna jamás. Sus ojos claros, entre azules y violetas, como nunca. ¡Qué seguridad! Como la que a ti te dan mis brazos, qué amparo. Ojos que al principio no te impresionan, pero siguen mirando y te van calando, calando, te lo sacan todo. Hablas, confiesas, te rindes, ¿y a quién mejor? Esa de las mujeres es otra guerra, niño mío, pero una guerra al revés. Da gusto ser prisionero. Tú eres aún pequeñito, pero ya sabrás, de unos ojos así, una puñalada clavándose despacito para gozarla mejor, hasta tu corazón. Ahora comprendo la vida, ahora que para ti me salen pechos. Tú también comprenderás, pero antes. Lo que yo aún no sepa, te lo enseñará ella. Es tan segura y tan tierna, tan fuerte que me llevó en brazos. Cada vez que lo pienso, ojalá hubiese tenido mis sentidos aquel día. Pero entonces me hubiera puesto en pie para cogerla yo. Mejor así, saber qué ocurrió, haber estado en ella como nunca. Esa mujer no es un matorral ardiendo, sino un manantial para siempre. No hay sed que ella no apague, y será tu maestra, porque va a venir con nosotros. Me la llevo a Rocasera, va a ser tu abuela. Bueno, con este fragmentito de la sonrisa etrusca, de cómo ese abuelo, ese anciano, le habla a su nieto de 1 año, cómo le da consejos, cómo quiere que quede en ese bebé un ligero pozo de lo que ha sido su abuelo y de lo que está todavía descubriendo su abuelo. Como digo, con esto me despido. En la cajita de descripción dejo los canales que he decidido nominar. Si les apetece, pues me encantaría ver en sus canales el book tag de los árboles, un book tag, como veis, súper original y con el que he disfrutado muchísimo. Sin más, me despido hasta la semana que viene. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.